En este video tutorial repasaremos la estructura general de la plataforma, la distribución de la pantalla y las posibilidades de filtrado, ordenamiento y agrupación de datos. Todas las secciones de la plataforma se encuentran organizadas en este menú y submenú, en donde las secciones se dividen por temática. En cuanto a la distribución de la pantalla de la plataforma, veremos que existen tres zonas. Un panel central, donde visualizaremos y trabajaremos toda la información disponible en el sistema, y dos paneles laterales, desplegables y ocultables, que son el panel izquierdo, panel de detalle, donde veremos la información focalizada y resumida de lo que estemos seleccionando en la parte central de los tableros de control, por ejemplo, el detalle de la máquina interno 04, y el panel derecho, que es el mapa, donde también veremos la posición de lo que vayamos seleccionando o trabajando en el panel central. En este caso, la localización del interno 04. Para mostrar la interacción que hay entre estas tres zonas de la pantalla, vamos a tomar de ejemplo el tablero de control de logística. En el tablero de control, nosotros vamos a tener la posibilidad de filtrar en este recuadro de búsqueda toda la información disponible en la grilla que estamos visualizando. También podremos agrupar los datos, en este caso, como ven acá, están agrupados por flota, ¿sí? Pero se puede agrupar y ordenar por el criterio de todas las columnas de la grilla. Por ejemplo, si quisiéramos agrupar las máquinas que se encuentran encendidas y apagadas, tendríamos que seleccionar, agrupar por este campo en la columna que hace referencia al estado de ignición on u off. A la vez podremos ordenar la información de manera ascendente o descendente, también con el criterio de cada una de las columnas. Por ejemplo, podemos ordenar de manera ascendente o descendente el campo del encendido o la última posición reportada por cada vehículo, siempre respetando la agrupación previamente hecha. En el caso de que no queramos ver la información en grupo, debemos clicar aquí y pasaremos a ver ordenado por el campo que hayamos seleccionado toda la información sin que esté dividida en grupos. Cuando nosotros seleccionemos una máquina, ¿sí? Por ejemplo, el interno 9 o el interno 1, vamos a ver que el panel de detalle se sigue actualizando trayendo solamente los datos de este interno, y también en cada panel de control vamos a encontrar que tenemos algunas acciones para ejecutar. En este caso, en el caso del tablero de logística, podemos cargar el recorrido del vehículo. Si vamos a la sección de recorrido, veremos que no tenemos ninguna información disponible porque todavía no hemos cargado ningún recorrido. Volviendo al tablero de control, sobre el panel de detalle podemos seleccionar la fecha que nos sea conveniente o que necesitemos visualizar, siempre con 6 meses de antigüedad como máximo en los datos, y al clicar en ver recorrido, en la parte principal, en el panel central, veremos que se cargan todas las muestras que ha reportado esta máquina en el día que hayamos seleccionado. Si nosotros quisiéramos ver esta información en el mapa, simplemente deberíamos extender el mapa y al clicar en ver mapa, veremos todas las muestras con sus posiciones en el mapa. Si quisiéramos ver el trazado que hizo la máquina, es decir, su recorrido, veremos el trazado lineal de este recorrido. Y si quisiéramos focalizar o ver la posición de una muestra en particular, al hacer clic, verán como en el mapa se irán remarcando estas muestras que vayamos seleccionando. Como verán, también tenemos la posibilidad de filtrar o agrupar u ordenar como en los tableros de control. El mapa también cuenta con una herramienta que es el mapa de calor, que nos permite, vamos a limpiar el mapa, que nos permite ver en el mapa la frecuencia del registro de los eventos, dependiendo la localización
de las muestras. Estas herramientas van a ver que están disponibles a lo largo de toda la plataforma y que podrán ser utilizadas en reportes, en indicadores, en los distintos tableros de control y demás.